Buenos días. Hoy os quiero hablar de unos trastornos muy frecuentes en la infancia hoy en día, que son el trastorno del déficit de atención, las dificultades de memoria o la hiperactividad. Algo importante de saber es que todos los pequeños estamos al servicio de los grandes, al servicio de esos que llegaron primero antes que nosotros y nos abrieron los caminos a través de su vida y al precio de su vida. Entonces, entre estos grandes están todos los que estuvieron antes que nosotros y que murieron ya, pero especialmente los excluidos, que todavía no han encontrado la paz después de la muerte, por no haber sido vistos con amor, no haber sido reincluidos por alguien. Y su resonancia atrapa a los vivos, atrapa a los descendientes, en busca de esa mirada con amor. Y evidentemente lo que vemos, lo que encuentran es esa entrega del amor infantil, diciendo a los excluidos, yo como tú, yo por ti, en vez de simplemente ser vistos con amor y agradecidos, que es lo que libera al excluido. Entonces todos en nuestra infancia fuimos tomados por los excluidos de nuestro sistema, todos. Y sin darnos cuenta, sin saberlo, hemos organizado toda nuestra vida, de niños, de jóvenes, de adultos, alrededor de esa lealtad a los excluidos que nos tocaba. Entonces, nuestros hijos y nietos, al nacer, están conectados con la resonancia de los excluidos que nosotros no vimos, porque estábamos ocupados con otros excluidos, o que excluidos que nosotros hemos podido crear también. Y entonces esos niños están totalmente tomados y no pueden hacer otra cosa que lo que hacen. Y podemos observar pues, malos comportamientos, dificultades para comer, para dormir, dificultad de atención, dificultad de memoria o hiperactividad. Todos esos comportamientos son señales para los padres de que un excluido necesita ser visto, pero ser visto no de un modo arcaico, como decimos, no desde el amor mágico del niño, sino necesita ser visto por el amor adulto, de alguien que asume su vida, ve, agradece, respeta y deja el pasado atrás. Entonces, lo que podemos observar detrás del déficit de atención es que el niño no tiene permiso para fijarse en las cosas del momento presente. Su atención está totalmente captada, cautivada por el pasado, por varios excluidos. Y su lealtad no le permite distraerse de esos excluidos, de esa exclusión, de ese sufrimiento, de lo que fuera. Y por eso aparenta en la realidad no tener capacidad de atención. No es que no tenga capacidad de atención, es que toda su atención está fija con unos excluidos. Y necesita que sus padres, o un abuelo, o un tío, una tía, mire a esos excluidos y pueda decir al niño, ya los veo yo, ya no te necesitan. Los muertos necesitan que los vivos vivan y disfruten de su vida. Eso es lo que el niño necesita.
y es lo que el excluido necesita. Con la dificultad de memoria, además de esa lealtad a excluidos que no fueron vistos, hay un secreto. Un secreto que atrae toda la energía de ese niño vivo, pero necesita ser olvidado, necesita ser respetado. Con lo cual, todo lo que se acercaría a ese secreto debe ser olvidado. Todo el pasado debe ser olvidado. Por eso hay trastorno o dificultad de la memoria. Es señal de que hay algo prohibido para recordar. Entonces allí solamente los adultos podemos ver ese secreto, respetarlo sin investigarlo, honrar a los ancestros que fueron presos de ese secreto, que sabemos que necesariamente hubo un perpetrador que no asumió su culpa y una víctima que no fue vista. Y entonces nosotros honramos el ancestro perpetrador, dejando con él lo que hizo y agradeciéndole ser nuestro ancestro. Y vemos a la víctima y lloramos con ella. Honramos el secreto, lo olvidamos, lo dejamos en el pasado, no nos incumbe. Y a partir de ese momento, el niño está disponible para recordar lo que fuera, porque ya no queda nada peligroso en el pasado. Hemos visto y respetado ese secreto. En todo caso, quizá alguna frase más pueda ayudar, que es decir al secreto: el secreto no saldrá nunca de mi boca. Os respeto por completo. Vale. Y el tercer trastorno del que os quería hablar junto a eso es la hiperactividad, porque realmente es el niño atrapado por varios muertos, varios excluidos, varios. Es como si saltara de uno a otro. Con su fidelidad está con uno de los muertos olvidados, pero inmediatamente está atraído por los otros que no ven allí. Y entonces no puede estar fijo ni siquiera en ese recuerdo inconsciente. Va de uno a otro. Hasta que alguien vea esos excluidos. Lo vea en su lugar, lo vea por él. Le dé las gracias: hijo, nieto, gracias por mostrármelos. Y veo y miro ahora a esos excluidos, a cada uno. Y los tomo en mi corazón, a cada uno. Puede que uno sea consciente de que pasó. Por ejemplo, quizá hubo muchos embriones muertos antes de la muerte, antes del nacimiento de ese niño. Quizá una abuela tuvo muchos abortos que nunca fueron tomados como familiares en ese núcleo. Y puede que no sepamos de quién se trate. Pero de todos modos, la mirada de amor y de reinclusión será la misma. Y ustedes podrán ver, la constelación es sencilla pero espectacular. O sea, el resultado libera a los niños de un modo espectacular. Les dejo.